El primer expositor, el primer expositor será Mauricio Tapia. Mauricio es abogado de la Universidad de Chile y profesor del Departamento de Derecho Privado de la misma universidad. Mauricio tiene múltiples investigaciones. Una de las que es más relevante para este seminario se titula Dignidad Humana en el Derecho Civil, en una reciente obra colectiva titulada Derecho Civil y Constitución, que fue publicada el año pasado por la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile y la editorial Tirán Lo Blanche. En este artículo, que se los recomiendo, Mauricio habla sobre el lugar que ocupa la dignidad humana en la Constitución y cómo se ha entendido la dignidad en el derecho civil patrimonial y extrapatrimonial. Luego tendremos a Isabel Alinat. Isabel es licenciada en Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile, tiene una maestría en la Universidad de Columbia y entre 2010 y 2012 trabajó como asesora presidencial en temas de derechos humanos, legislación laboral, minorías y pueblos indígenas. Asimismo, entre 2014 y 2020 se desempeñó como investigadora del Centro de Estudios Públicos. Actualmente Isabel es decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Adolfo Ibáñez. Isabel también cuenta con interesantes publicaciones sobre políticas públicas, entre las que destaco ¿existe una crisis institucional en el Chile actual?, los desafíos pendientes del Convenio 169 y ¿por qué modernizar el Estado? Nuestro último expositor será Augusto Vigan. Augusto es abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile, tiene un LLM en Teoría Legal por la Universidad de Frankfurt y es candidato a doctor en Derecho por la Universidad de Ratisbona, en Alemania. También les quiero recomendar la publicación de Augusto titulada De la proclamación a la constitucionalización de la dignidad, Constitución y Dignidad Humana en Chile. Este es el más reciente libro que publicó el CED, que se titula Diálogos Constitucionales, contenidos para un nuevo pacto social en Chile. Aquí Augusto hace un interesante barrido sobre el nutrido desarrollo del concepto de dignidad en la tradición dogmática alemana, para luego examinar el desarrollo del concepto de dignidad en Chile. Y bueno, sin más preámbulos, vamos a comenzar con la exposición de Mauricio Tapia. Mauricio. Muchas gracias por la invitación a exponer sobre este tema tan relevante hoy en día. ¿Cuántos minutos tengo, disculpen, para la exposición? 15 minutos, pueden ser 20. Voy a avisar cuando queden 5 minutos. Ya, perfecto. Bueno, la dignidad, ustedes saben, basta prender el televisor o leer un diario, es probablemente, junto a la solidaridad, una de las palabras más escuchadas en las demandas ciudadanas de los últimos 20 años, digamos. No solo en Chile, en la Revolución Pingüina, en el movimiento estudiantil y sin duda en el estallido, sino que también en el mundo, el movimiento de los indignados en España, el 2010, los chalecos amarillos en Francia, el 2018, entre otros. ¿Por qué esto? ¿Por qué es tan relevante? ¿No? ¿Por qué tiene un papel incluso en los artículos iniciales de toda Constitución? Bueno, porque se trata de una expresión simbólica, aun cuando difícil de definir, ya lo veremos, que intuitivamente, eso es importante, evoca las reivindicaciones contra las humillaciones, en definitiva. Los abusos de los grandes grupos económicos, el sobreendeudamiento, los salarios exiguos, las terribles desigualdades también de sociedades en las que la prosperidad, en definitiva, es un Estado que aprovecha a algunos, educación, salud. Es elocuente por ello que los proyectos y programas que tienden a superar estas situaciones y responder a estas exigencias sociales comienzan con esa palabra. Salud digna, vivienda digna, pensiones dignas, etc. Pero curiosamente la dignidad tiene un rol en otros debates públicos, también recientes, algunos de ellos bastante encarnizados como debates públicos, en los que subyacen concepciones filosóficas y religiosas acerca de la vida humana, su origen y su fin. Aquí la dignidad se invoca con frecuencia para defender a la persona, en particular su cuerpo, pero también, paradójicamente, como un límite a las propias decisiones de las personas, a su autonomía, un límite frente a la autonomía de las personas, el aborto, la eutanasia.
la disposición de partes del cuerpo, bueno, son situaciones que tendrían por límite una dignidad que excede la persona para transformarse en una defensa de la condición humana, de la humanidad. Incluso esa noción tiene, lo hemos visto a propósito del COVID, el trato digno a los contagiados recientemente. Una dignidad, por tanto, que se invoca en favor de los derechos de la persona adeudados por la humanidad, y por otra parte, en nombre de la humanidad, que exige que las personas no degraden la condición humana. Inequívocamente es un principio, por tanto, o una idea, que se encuentra en el centro de los movimientos y transformaciones sociales y legales, y muy probablemente va a tener un rol importante en la nueva Constitución. Algunos, sin ir más lejos, califican a la dignidad humana como la noción filosófica más influyente y transformadora en el presente. Pero ¿cómo definir a la dignidad? Y yo quiero quedarme aquí, podría hablar de muchas otras cuestiones, particularmente cómo se hace, en definitiva, cómo la dignidad influye en las instituciones del derecho civil, que es mi especialidad, pero quiero concentrarme en el concepto de dignidad. Porque, insisto, es evocador, todos sabemos más o menos a lo que se refiere, pero es difícil de definir, difícil de precisar. La dignidad evoca, a fin de cuentas, una cierta pretensión, un deseo de otorgarse a todos y otorgar a todos sin distinción el derecho de vivir con un determinado bienestar y sin ser víctimas de humillaciones o instrumentalizaciones. Ahora, históricamente la dignidad en el pensamiento clásico era atribuida a las personas en razón de sus méritos y rol social. Y era por definición dinámica, se podía ganar o perder, y selectiva, no todos la tenían. En cambio, la filosofía moderna pasa a ser un atributo inalienable de cada ser humano, sin importar su condición, y por ello es estática, lo acompaña toda la vida, con repercusiones incluso antes y después de ella, y universalista. Así, la dignidad naturalmente no es la virtud de un dignatario, ¿no? Que por ahí incluso el cargo de expresidente de la República todavía se asocia a esa persona, ese cargo en la Constitución, a la dignidad. Bueno, pero no es eso, no es ser un dignatario. El dignatario proviene de su estatus, título, jerarquía, sino que es una calidad inherente a todo ser humano, sin excepción, simplemente por el hecho de ser tal. De ahí que sea apropiado abreviarla humana. Ahora, esta noción de dignidad fue fruto de una larga evolución que aquí no puedo naturalmente evocar en detalle, pero tuvo sin duda un lugar importante en su evolución el cristianismo y la Ilustración. Y lo relevante es que durante el siglo XX la dignidad humana se extrapoló de manera explícita desde la moral hacia el derecho a través de la concepción de los derechos humanos. La irrupción explícita de la dignidad en las convenciones internacionales y textos constitucionales parte, en definitiva, de las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, y desde ya la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Habermas explica que siempre ha existido una conexión implícita entre la noción de moral de dignidad humana y la concepción jurídica de los derechos humanos. Y creo que eso es importante tenerlo en cuenta porque sirve para ilustrar sobre el concepto. En verdad, la dignidad ha sido el vehículo mediante el cual el sustrato igualitario y universalista de la moral se trasladó al derecho. Una cita de Habermas: la defensa de los derechos humanos se nutre de la indignación de los humillados por la violación de su dignidad humana. Por ello, la dignidad puede ser concebida como la fuente moral de todos los derechos fundamentales del que arrancan su sustento, en el sentido de que la igual dignidad de cada ser humano es el sustrato normativo que los derechos humanos únicamente precisan con mayor detalle, y no solo los derechos liberales clásicos, sino que también los sociales y culturales. Como la dignidad humana es una misma y para toda persona, ella es el cimiento de la indivisibilidad de todas las categorías de derechos fundamentales.
Conceptualizada de esta forma, y aquí va la noción, la dignidad, por tanto, en el derecho no es más que la expresión jurídica de la noción moral kantiana de la autonomía. Esto es tratarse a sí mismo y a los demás nunca como un medio, sino como un fin en sí mismo. Es toda la diferencia en la filosofía kantiana entre lo que tiene precio y lo que tiene dignidad. En su tránsito hacia el derecho, este imperativo moral se transforma en un derecho subjetivo. Esto es, desde el deber moral de respetar la autonomía de otros según la máxima universal, hacia el derecho de cada ser humano a poder exigir de los otros, por el solo hecho de serlo, el respeto de sus iguales derechos. Asimismo, y a diferencia de la aproximación kantiana que exige una racionalidad moral, la dignidad humana contemporánea es, por decirlo de algún modo, mucho más democrática, pues se extiende universalmente a todo sujeto existente sin preguntarnos sobre su autonomía moral. Lo tienes los niños, los privados de razón, etc. En definitiva, y con esto voy a ir cerrando y luego podré explayarme en las preguntas sobre algunos puntos en particular. En definitiva, lo que acabo de exponer arroja algunas luces, modestas luces, espero, acerca de una aproximación de la dignidad humana de textura abierta, que es consistente con la tradición del constitucionalismo y de los derechos fundamentales. Así, la dignidad humana, que es el sustrato de los derechos fundamentales, apela a situaciones en que instintivamente constatamos que se trata a las personas de forma humillante. Se las degrada en su condición de ser humano, en su condición, una condición compuesta por un amplio catálogo de derechos fundamentales. La persona afectada en su dignidad es instrumentalizada, tratada como un medio, ¿eh? Y no como un fin. Y ello puede provenir de la afectación concreta de cualquiera de las categorías de los derechos fundamentales que encuentran en la dignidad humana su sustrato normativo. Vulneraciones, por ejemplo, a la protección del cuerpo, la privacidad, la honra, el derecho a la salud, etc. De ahí, naturalmente, incluso que la dignidad pueda ser invocada incluso como medida de protección contra su propio titular, tal como lo demuestran las normas restrictivas de disposición del cuerpo y otras cuestiones vinculadas a lo que se denomina bioética, los límites de la eutanasia. En ella la dignidad protege a su titular, pero, insisto también, ahí protege a la condición humana, a la humanidad. ¿Cuál será el reconocimiento que tenga la nueva Constitución? Bueno, eso no lo podemos adelantar, pero sin duda que es una noción que está presente, basta ver las discusiones. Desde ya en la Constitución de la dictadura tiene un rol actual en la Constitución vigente, como sustrato de los derechos fundamentales y como un límite al ejercicio de los poderes públicos. A mí, con esto cierro, una pequeña referencia al proyecto de nueva Constitución del proceso constituyente impulsado por la expresidenta Michelle Bachelet. Miren el rol que tenía la dignidad humana en ese proyecto. Se destaca la dignidad humana como el primer valor fundamental de la sociedad. Se incorporaba en el preámbulo de ella. Se sustentaban en ella a los derechos fundamentales. Se establecía expresamente su inviolabilidad y como un límite horizontal del derecho al desarrollo de la personalidad. Esto es, que tal derecho encuentra su frontera en el respeto de la dignidad de los otros. Bueno, espero con estas breves notas haber dado algunos pincelazos sobre la noción y su rol. Muchas gracias. Muchas gracias, Mauricio. Ciertamente que lo hizo también en un muy buen timing, así es que sí, vamos a dejar futuras discusiones sobre la exposición del profesor Tapia para el final. Ahora, Isabel, ¿estás lista? Tienes 15 minutos, pueden ser 20, te voy a avisar cuando te queden 5. Adelante. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí
además yo debo partir haciendo el primer disclaimer que yo no soy experta en esta discusión, y al menos muchísimo menos experta que Augusto y que Mauricio, pero estoy muy contenta de estar aquí porque es una oportunidad de aprender de mis copanelistas, que les por supuesto nos van a ilustrar mucho mejor en esta materia. Y además estoy muy contenta de haber venido después de Mauricio porque parte de lo que quería decir ya lo recogió, así que espero no extenderme más de lo necesario. El segundo disclaimer que quería hacer es que en general todos o mis aproximaciones en los trabajos son desde aquello que a mí más me interesa y que es el diseño institucional, entonces parte de lo que voy a decir a continuación está pensado en esos términos. Y tengo un tercer disclaimer, y ya voy al tema, y que es que en general yo he mantenido, y además fui invitada a la convención, a la Comisión de Principios, una posición muy mínima respecto de los principios en general, y eso incluye dignidad u otro. Y quiero explicar esto muy brevemente, pero por supuesto es muy difícil estar en contra de incluir la noción de dignidad en la Constitución. Yo no soy contraria a eso. Pero si uno mira los reglamentos que produjo en el primer momento la Convención y las iniciativas constitucionales que se han presentado hasta ahora, y me voy a referir a algunas, se ve una inclinación evidente a incluir muchos principios fundantes. No sé si esto va a ser así en el texto final o no, pero al menos lo que uno ve del trabajo de la Convención en estos primeros 6 meses. Y por supuesto yo entiendo que es más fácil, no quiero decir fácil, pero más fácil ponerse de acuerdo en principios generales, ¿no es cierto? Más que muchas veces en aquellas materias en que hay que entrar en ingeniería de detalles. Y por supuesto, entiendo que todos podemos estar de acuerdo en la inclusión de la dignidad y en otros valores como la justicia, la libertad, la igualdad. Pero en la medida que vamos extendiendo estos capítulos iniciales, creo que hay dos cuestiones que suceden. La primera es que por incorporar un largo listado de principios, eso va diluyendo el valor específico que cada principio que se logra, ¿no es cierto?, puede tener. El peso que se le asigna a cada uno tiende a decaer, pero además que hay que tener presente que en el diseño constitucional los principios no solamente tienen un valor narrativo y simbólico, sino también se recurre para administrar conflictos. Entonces, una multiplicidad de principios sin reglas de ponderación o de prelación incluso puede superponer después a futuros obstáculos para la administración de esos conflictos. Y por supuesto, mucho de ello, y lo que voy a decir a continuación, tiene que ver con el rol de los jueces. La interpretación constitucional de principios que al ser de contenido, ¿no es cierto?, indeterminado o abierto, quedan a la interpretación judicial, y entonces qué rol cumplen los jueces en ello. Pero como decía, ese era un disclaimer general que quería decir, y ahora vuelvo a la dignidad. Yo creo que la pregunta no es si se incluye la dignidad o no, o una cláusula de dignidad o no en la futura constitución o en la propuesta de nueva constitución. Yo creo que una cláusula así va a estar muy por sobre los 2/3. Y en el texto de Augusto, y voy a hacer referencia a varias de las cosas que Augusto puso en el texto que imagino que va a presentar brevemente a continuación, ¿no es cierto? Él señala que la discusión está más bien dónde se ubica, cuál es el tipo de texto y la naturaleza jurídica. Y para polemizar un poquito, yo quiero hacer referencia a 4 cuestiones que me parecen quizás más problemáticas, o algunas preguntas que nos deberíamos hacer y provocar así la discusión. La primera es justamente lo que refería Mauricio, ¿no es cierto? ¿De qué se habla cuando se habla de dignidad? Como bien dice Mauricio, está en el léxico corriente, cotidiano, ¿no es cierto? Augusto también lo tiene, se habla de plaza de dignidad, de vivienda digna, de salario digno, pero muchas veces, ¿no es cierto?, ¿cuál es el acuerdo filosófico o de las ideas que está detrás? Y, por supuesto, mucho se ha escrito sobre dignidad, especialmente desde la filosofía, también desde el derecho. Augusto hace mucha referencia a lo que ha sucedido en Alemania, ¿no es cierto?, donde no solamente la historia de las ideas, pero también el constitucionalismo le ha dado contenido y borde a una discusión más abierta. Yo creo que es interesante también mirar otras aproximaciones, además de la de Kant a la dignidad. Y voy a usar el ensayo de Waldron, ¿no es cierto?, que pone la dignidad como estatus, una nivelación hacia arriba, ¿no es cierto?,
una nivelación en la que él se refiere a que todos los seres humanos pasamos a ocupar el estatus de reyes o aristócratas, asegurando la igualdad de derechos, y entonces lo liga a un entendimiento más jurídico de la dignidad. Y por supuesto esto suele suceder en los conceptos abiertos, ¿no es cierto? Pensemos en el concepto de democracia. Las distintas acepciones de la democracia, las distintas aproximaciones que se dan sobre ella. Pero creo que es interesante que en el desarrollo constitucional, no necesariamente jurídico, pero constitucional de la dignidad, hay diferencias en lo abierto que es. Y ya me refería a lo que ha hecho Augusto, ¿no es cierto?, que muestra como el caso de Alemania la importancia del desarrollo jurisprudencial y doctrinario de esa norma constitucional ha permitido ponerle bordes conceptuales. Y yo creo que en nuestro país ese desarrollo jurisprudencial, que si bien existe a nivel constitucional, porque yo sé que Mauricio está pensando en lo que ha pasado en derecho privado, pero ha sido menor. Yo creo que doctrinario también mucho menor, y ojalá Augusto me pueda corregir si ello no es así. Pero también es interesante porque, y esto está Conor o Mahoney, que muestra en el fondo cómo esas distintas concepciones filosóficas del concepto de dignidad muchas veces son usados para apoyar posturas opuestas. Y me voy a referir en un momento a cómo ello puede suceder. Entonces, no es que uno busque alcanzar un consenso estricto de qué significa dignidad, pero sí de tener en mente de que el hecho que ello no suceda, de fondo abre opciones para la amplitud después de la interpretación que se puede dar, especialmente cuando hay dilemas morales. ¿Y a qué voy con esto? ¿Cuál es como la pregunta que yo me hago? Es si existe o puede llegar a existir una tentación de concebir a la dignidad como un principio muy expansivo. Voy a usar una palabra en inglés, me carga hacerlo, pero no sé si encontré alguna mejor en castellano, que es esta idea de all-encompassing, que abarca todo, ¿no es cierto? ¿Y por qué lo digo? Porque, nuevamente, yo tengo una mirada muy de desarrollo institucional, y tengo esta idea de que, por ejemplo, el derecho a la dignidad podría utilizarse como una manera de abordar aspectos que, en mi entender, debieran abordarse en el desarrollo jurisprudencial, doctrinal e institucional de respectivos derechos. Por ejemplo, derechos sociales, salud, educación, vivienda, ¿no es cierto? Temas donde la dignidad ha estado muy presente, los temas laborales en su dimensión constitucional, ¿cómo ponemos quizás el acento en ellos, más que en una cláusula general? Lo mismo, prohibición de tortura, debido proceso, y cito debido proceso por el que Waldron en su mismo ensayo lo refiere. Y yo creo que esta idea de una cláusula de dignidad muy expansiva podría hacerse de dos maneras. La primera es con una cláusula general, que busque darle gran extensión, y la segunda es a través de la fragmentación. Y voy a dar aquí dos ejemplos. Sobre lo primero, el 23 de diciembre recién pasado se presentó la iniciativa convencional constituyente 39.2. La presentaron 13 convencionales constituyentes y se titula así, abro comillas, garantiza la dignidad humana. Y la iniciativa fue presentada, que es un primer artículo de la Constitución, que se dedica únicamente a la dignidad humana, y hay tres cosas que a mí me llaman la atención. Lo primero es la extensión. Por supuesto, ello puede ser indicativo o no del tipo de constitución que se proponga, ¿no es cierto?, muy extensa. En la misma línea, ¿no es cierto?, la cantidad de adjetivos para describir la dignidad. La dice, y la voy a citar aquí, una condición inherente, innata e intangible, y luego un valor y un derecho intrínseco, irrenunciable, imprescriptible, inviolable e inalienable. Y también que se concibe la dignidad como principio y como derecho en el mismo artículo, ¿no es cierto?, obligando al Estado y también a las personas naturales y jurídicas, y es algo que Mauricio ahí refirió respecto del derecho privado. La otra manera es, ¿no es cierto?, como ya decía, las visiones fragmentadas de la dignidad. Y voy a citar aquí también un segundo ejemplo, y es la iniciativa convencional constituyente 86.2, que presentaron 8 convencionales y que incorpora el derecho a la familia natural y incorpora una mención especial a la dignidad de los niños. Y a mí establece una diferenciación que me cuesta todavía entender, ¿no es cierto?
Y la propia iniciativa reconoce que los niños son personas humanas y como tales tienen la misma dignidad y derecho a todas las personas, y sin embargo, dada su posición de vulnerabilidad, ¿no es cierto?, es importante, señala la iniciativa, que se reconozca públicamente el valor social de la infancia y la especial protección de los derechos del niño. No es que yo esté en contra de los niños, menos de los míos, pero bajo ese razonamiento, creo yo, es muy posible que en el fondo tengamos que reconocer la dignidad entonces de otros grupos, otras identidades, como dignidades específicas, más allá de una cláusula general de dignidad, y entonces cuáles son las categorías, cantidad de categorías que se podrían incluir. ¿Por qué no? La dignidad de los derechos del consumidor, ya que está la ley del consumo o de protección de los consumidores. Yo creo que acá hay un tema de deferencia a la ley también. Hay, por ejemplo, mucha jurisprudencia en materia de dignidad que se ha dado dentro del desarrollo del derecho del trabajo, ¿no es cierto? La jurisprudencia laboral, todo lo que tiene que ver con las relaciones laborales, cómo eso influye, por ejemplo, en la medida de revisión de los trabajadores, en el uso de cámaras de vigilancia. Pero la pregunta es si ese desarrollo tiene que ser, a su vez, constitucionalizado con cláusulas específicas de dignidad para distintos aspectos de la regulación constitucional. La tercera cuestión es quizás algo que Mauricio tocó muy brevemente al principio, y que para mí es algo que no necesariamente está presente, pero puede estarlo, y que es que cuando la noción de dignidad se interpreta de una manera que se tiende a alejar de la autonomía individual y de los derechos aparejados de la autonomía individual, especialmente cuando se interpreta a la luz de un desarrollo probablemente más católico o cristiano, ¿no es cierto? ¿Y qué estoy hablando? De cuando la dignidad quizás se aleja de su dimensión basada en la autonomía, ¿no es cierto?, en la capacidad de racionalidad, la agencia moral de los seres humanos, y sigue una línea que muchas veces puede caer en el paternalismo, y esto por supuesto se da muy presente en el ámbito de la bioética, pero creo que es importante para la discusión constitucional en la medida que se regulen, por ejemplo, derechos sexuales y reproductivos. No solamente estoy pensando en el aborto, estoy pensando también en materias como gestación subrogada, por supuesto, el fin de la vida, la eutanasia y otras aproximaciones, ¿no es cierto?, a materias más relacionadas con la bioética, y cómo eso puede conciliarse con una sociedad fundada en el pluralismo, que permita y defienda las distintas formas de vida. Y ahí, por supuesto, hay varios autores, nuevamente está O'Mahony, está Reo, está McLean, que han problematizado esto, ¿no es cierto?, con una postura más escéptica de un concepto de dignidad que finalmente trata sobre discusiones morales y legales. Ya hay también toda una discusión que es muy interesante en Estados Unidos, para que les interesen más los temas de bioética, que hace años dio Steven Pinker, académico de la Universidad de Harvard, ¿no es cierto?, sobre lo que pasó en el Consejo de Bioética presidencial en Estados Unidos, ¿no es cierto? Y como mucho de la regulación de la bioética, él hacía la alerta que terminaba por oponerse a la autonomía personal en varias de sus regulaciones. Y voy terminando, sé que estoy ya cercano a los 15 minutos, y la cuarta cuestión, y que tiene que ver con la discusión que ha estado presente en la convención, es algo que yo no necesariamente comparto, no vengo de esa tradición, pero creo que es interesante de ponerla sobre la mesa, ¿no es cierto? Y de ver por qué sí o por qué no. Y que especialmente cuando ayer se sobrepasaron las 15.000 firmas en la moción de No son muebles, creo que se llama la iniciativa ciudadana, y que es la postura de quienes defienden un derecho de los animales y la dignidad animal, ¿no es cierto? Y lo pongo sobre la mesa porque hay varias iniciativas populares en esa materia, ¿no es cierto? Y aquí, por supuesto, va a salir también a raíz de las propuestas en materia de una constitución socioecológica. Marcela Prieto, por ejemplo, académica chilena que trabaja en Estados Unidos, ¿no es cierto?, tiene una propuesta de trabajar con dos estatus que se superponen. Una es la dignidad para todos los animales, humanos y no humanos, y luego la dignidad aplicable solamente a los humanos. Pero ahí está la pregunta de qué es lo que nos distingue y cuáles son esos límites. Hay un artículo de Javier Gallego y María José Chible que muestran las posibilidades del derecho animal en las constituciones,
dando cuenta de que hasta ahora ningún ordenamiento constitucional comparado ha optado por una constitucionalización de los derechos de los animales como titulares de derechos, pero es verdad que probablemente esta va a ser una discusión a medida que nos aproximemos a una discusión más intensa de los contenidos, y sobre todo con la propuesta que ya logró superar las 15.000 firmas de No Son Muebles. Estoy sobre la hora, como decía al inicio, me parece a mí que el concepto de dignidad es muy interesante, no solamente por cómo se quede recogido en la nueva Constitución, sino principalmente por los desafíos que ello impone para la interpretación judicial y doctrinaria constitucional en los próximos años, y por supuesto por las preguntas que se nos abren también a futuro. Así que muchas gracias. Muchísimas gracias, Isabel. Muy interesante tu exposición. Con los ejemplos, creo que a uno lo hacen un poquito como pensar o problematizar esta idea tan etérea o abstracta de la dignidad. Así que muchas gracias. Vamos a pasar ahora a nuestro último expositor, Augusto Vigan. Voy a intentar, Augusto, pasar tu exposición ahora. ¿Se ve? ¿Se ve? ¿La ven? ¿Sí? Ya, súper. Voy a intentar silenciar mi micrófono. Ya, ahí está. Augusto. Segundo. Ok. Bueno, nuevamente muchas gracias por la invitación. Y el título de mi exposición puede sonar un poco ambicioso: pasado, presente y futuro del concepto constitucional de dignidad humana en Chile, y tengo que hablar sobre eso en solo 15 minutos. La verdad es que no quise ser ambicioso, sino que simplemente decir que lo que pretendo hacer es hacer como una especie de narración temporal sobre cuál ha sido el tratamiento de la dignidad humana en Chile bajo la Constitución actual, o sea, cuál podría ser, entre comillas, en un signo de interrogación, el pasado de la dignidad, del concepto constitucional de dignidad humana en Chile, cuáles son los desafíos del presente en relación con el concepto de dignidad, y cuáles son, al final, brevemente, algunas de las potencialidades en el futuro de un concepto de dignidad en una nueva constitución. Entonces, lo primero es decir que, bueno, hay varias cosas que se han dicho, y pretendo no repetir rápidamente sobre algunas características del tratamiento que ha tenido la dignidad en la Constitución del 80. Bueno, lo primero es que este concepto fue incorporado al orden constitucional chileno con la Constitución de 1980, y que si bien estuvo tratado antes, o sea, algunas otras constituciones ocupaban el término de dignidad, lo hacían en un sentido distinto, en el sentido de dignidad del cargo, en el sentido de algún puesto que se tenía en la estructura eclesial o en la estructura gubernamental, nada que ver, por supuesto, con el sentido actual de dignidad. Lo segundo, como ya se dijo, es que, a diferencia de algunas otras jurisdicciones, en Chile hay casi unanimidad en entender tanto la doctrina como la jurisprudencia como un valor y un principio. Nadie lo ha entendido como un derecho con contenido subjetivo. Y la discusión más relevante en este punto está entre aquellos, y esto quizás también va a estar en la discusión actual del proceso constituyente, entre si la dignidad tiene una preeminencia sobre otros valores como la libertad y la igualdad, o está en una misma escala, en una misma jerarquía. El siguiente punto es hablar un poco de cuál ha sido el fundamento que se ha dado a la dignidad, la legitimización de la dignidad. ¿Cuál es la razón de que se atribuya dignidad a los seres humanos? Y esto es importante distinguir la pregunta que a veces se confunde entre cuál es el fundamento de la dignidad como fundamento. O sea, una cosa es entender a la dignidad como fundamento de los derechos fundamentales, y otra es cuáles son las razones que hay detrás para hacer una atribución normativa de decir que los seres humanos están dotados de dignidad. Y en eso
rápidamente, basándome en una clasificación que hace la doctrina alemana, que agrupa las diferentes teorías sobre justificación de la dignidad en tres grandes grupos. Una primera aproximación de la dignidad es entender la dignidad como una cualidad, es decir, como una propiedad de los seres humanos, y esta atribución de esa cualidad puede ser entendida en base a razones trascendentales, es decir, los seres humanos tienen dignidad porque son criaturas y por lo tanto son como criaturas de Dios. Dios por su gracia los ha hecho seres dignos, poniéndolos en la cima de la creación, o puede ser una justificación inmanente, digamos, de la dignidad como una cualidad, y esto la más conocida es la fundamentación kantiana de la dignidad, que está en base a ciertas propiedades morales del ser humano. Se dice que los seres humanos tienen dignidad. Después, también la doctrina alemana reconoce la teoría del rendimiento, la cual entiende a la dignidad no como una cualidad, sino que la entiende como un resultado, es decir, la dignidad es algo que se alcanza, que se puede lograr o no se puede lograr, y que depende del rendimiento y específicamente de la capacidad exitosa de una persona de representarse socialmente. Y finalmente está la teoría del reconocimiento, que entiende la dignidad, también es una teoría que tiene una base comunicativa, al igual que la anterior, y entiende la dignidad como un resultado contingente, pero esta vez no como un rendimiento, sino que como un reconocimiento mutuo, recíproco, que se otorgan los miembros de una misma comunidad. En Chile lo que ha primado por la doctrina mayoritaria es entender a la dignidad como un don, es decir, como una cualidad, no como un don, como una cualidad, ¿cierto? Como un atributo inherente a las personas, y específicamente ha predominado la fundamentación trascendente de la dignidad. Después, yo no sé, Ricardo, la presentación, ¿yo la tengo que ir pasando? ¿O está la siguiente? No sé cómo darte pase a ti porque estoy compartiendo yo la pantalla. Entonces tú tú me avisas y vas voy siguiendo, pasando. ¿no? Porque ahora tendríamos Sí, la siguiente. hagámoslo así mejor. Sí, porque es bien rápido cada live. Entonces, un poquito más hay que seguir. Ok. Siguiente. Entonces, a partir, digamos, de esa fundamentación de la dignidad, también se han hecho las definiciones o las conceptualizaciones de la dignidad que han habido en Chile, y el Tribunal Constitucional ha definido la dignidad como, y aquí voy a leer, como la cualidad del ser humano que lo hace acreedor siempre de un trato de respeto, porque ella es la fuente de los derechos esenciales y de las garantías destinadas a obtener que estos sean resguardados. Como se ve, guarda relación con la fundamentación que se da la dignidad a entenderla como una cualidad y a entenderla también como una fuente de los derechos fundamentales. En general, las definiciones que uno encuentra en la doctrina, salvo algunas excepciones que están más fundamentadas en la teoría del reconocimiento, siguen más o menos la definición, o son cercanas a la definición del Tribunal Constitucional, o mejor dicho, el Tribunal Constitucional tuvo a la vista definiciones doctrinarias como la TCEA, como la de Nogueira, etcétera, al tener su definición. Después, ¿cuáles han sido las funciones que tanto la doctrina como la jurisprudencia constitucional ha otorgado a la dignidad? La más importante ha sido la de atribuirle la función de fundamentos de los derechos fundamentales. Eso es lo esencial que ocurrió en Chile, y lo que más se ha hecho con la dignidad es insistir repetidamente en que la dignidad es el fundamento de los derechos constitucionales, de los derechos básicos, y esto tanto como fundamento en general, como fundamento de algunos derechos en particular, y en algunos casos incluso como fundamento de algunos derechos implícitos que en ocasiones ha reconocido el Tribunal Constitucional. Además, en ocasiones, hay algunos casos, hay alguna jurisprudencia constitucional donde la dignidad ha jugado el rol de límite a los derechos fundamentales, como una restricción, como una habilitación directa de la Constitución, sin necesidad de mediación legislativa para restringir los derechos fundamentales. Después, conclusiones rápidamente, muy rápido, de cómo se ha tratado la dignidad en Chile
a nivel constitucional, podemos decir lo más importante es que siempre se ha destacado la importancia normativa que tendría la dignidad dentro del orden constitucional chileno, pero a pesar de ello, el desarrollo dogmático que existe sobre este concepto en Chile hasta el momento es más bien limitado. Es decir, la revisión sistemática, exhaustiva, de darle contornos, decir cuál es el contenido, qué es lo que protege la dignidad, exactamente, cómo funciona, y especialmente cuál es su relación con los derechos fundamentales individualmente considerados, o sea, qué rol juega la dignidad en la teoría general o en la dogmática de los derechos fundamentales, o sea, qué rol juega la dignidad en la titularidad de derechos, en los destinatarios de los derechos fundamentales, en la limitación de los derechos fundamentales, en la interpretación, etc. Eso ha tenido en realidad un desarrollo que todavía es moderado y que existe una oportunidad para que esto se profundice en el futuro. Ahora, esto no solamente, y esto voy a volver después, no solamente digamos que es culpa de personas concretas, sino que también obedece a problemas, digamos así, más amplios dentro de la dogmática constitucional chilena, la cual voy a nombrar dos. Uno es la doble jurisdicción constitucional, cuando tenemos que tanto el Tribunal Constitucional como las Cortes Ordinarias tratan asuntos constitucionales, al final no hay una última palabra que defina por cómo debemos entender un determinado concepto, el contenido de un derecho fundamental, etc. A diferencia, por citar el caso que yo conozco más, en Alemania, cuando hay una duda, por ejemplo, de cuál es el contenido de un derecho fundamental o cuál es el contenido de la dignidad, el Tribunal Constitucional alemán define, y esa es la última palabra, y así lo entienden todo el resto de los tribunales, y además, en general, la doctrina lo sigue. Es como una especie, se habla como de formalismo de valores, digamos. Al final no hay obligación de seguir la jurisprudencia, pero en general la doctrina tiende a seguir lo que dice el Tribunal Constitucional. Entonces, eso sería la dignidad hasta el día de hoy. Presente, ¿cuáles son los desafíos de la dignidad, del concepto de dignidad hoy día? Y de esto habló algo el profesor Mauricio Tapia, también lo dijo también Isabel, y es que lo que está más presente hoy día es la demanda social por dignidad, y el principal desafío es cómo se institucionaliza esta demanda social por dignidad a nivel constitucional, es decir, cómo se procesa, qué posibilidades tiene una constitución de hacerse cargo de estas demandas por la dignidad. Y aquí quiero presentar algunas posibilidades, por supuesto, que, como verán, son bastante austeras, porque las posibilidades que tiene una constitución de hacerse cargo de todas las demandas por la dignidad son limitadas. Entonces, parecido a lo que dijo Mauricio, desde hace mucho tiempo, desde hace varios años atrás, pero específicamente o especialmente durante los últimos 2 años, el concepto de dignidad, en su sentido vulgar, no negativamente considerado, sino que en un sentido extrajurídico, o como se entiende coloquialmente, ha servido como legitimación de las más diversas demandas. Las más distintas anhelos de diferentes grupos o personas se cobijan bajo el techo del concepto de dignidad, incluso muchas de esas demandas incluso podrían ser contradictorias. O sea, lo que podemos decir que dentro de las múltiples demandas sociales que hay, quizás lo único que es realmente capaz, el único concepto capaz de cobijar todas esas demandas es el concepto de dignidad. Entonces, ¿cómo procesa? Entonces, y como resultado de esto, se abre un proceso constituyente. Entonces, de las calles, digamos, esta demanda social dice, ahora el proceso constituyente se tiene que hacer cargo de estas demandas por la dignidad. Entonces, ¿cómo puede procesar el proceso constituyente, en este caso la convención, esta demanda social por dignidad? Y la puede procesar de 2 maneras. Primero como un principio constituyente y segundo como un principio constitucional. Como un principio constituyente quiere decir que la convención puede procesar esta demanda social por la dignidad, entendiéndola como un principio orientador de su tarea. Como principio orientador, la dignidad sirve también como legitimación
para el nuevo texto constitucional. Ahora, esta legitimación no es cualquiera. La legitimación que otorga la dignidad a un texto constitucional nuclearmente es algo bastante claro. Y es lo siguiente, que es quien proclama a la dignidad como principio constituyente, pretende construir un orden constitucional, obviamente un orden jurídico, al servicio del ser humano. Ese es el sentido esencial de la dignidad como principio constituyente. Esto no es obvio porque han habido, existen hasta el día de hoy y podrían existir más adelante órdenes normativos cuyo objetivo sea diferente. Ejemplos del pasado tenemos muchos. No el servicio del ser humano, sino que el bien de una nación, la grandeza de un imperio, el predominio de una raza, la dictadura del proletariado, la sociedad sin clase, todas esas alternativas de finalidad de un determinado orden, un determinado Estado, han existido. Esta es la diferencia de la legitimidad que otorga la dignidad a un determinado texto constitucional. Ahora, ¿cómo concretizamos esto? Ricardo, si puede avanzar también un par de láminas más. ¿Cómo se concretiza esta orientación general en disposiciones constitucionales concretas? Y lo primero es decir, ¿qué es el texto? Más allá, esto creo que lo dijo Isabel también, más allá de una cláusula, yo creo que es importante repetir esto, es más allá de una cláusula concreta sobre dignidad, es el texto constitucional en su globalidad el que debe sentar las bases de un orden jurídico, político, capaz de proteger y respetar la dignidad humana. Ahora, en concreto, ¿cómo ocurre esto? En primer lugar, a través de formas de organización del poder político que las democracias modernas más funcionales conocen. O sea, Estado de Derecho, acceso a la justicia, un mínimo de protección social, separación de poderes, etc. Un orden jurídico que contempla estas cosas es capaz, o está tendiente, es el primer requisito de los modelos que nosotros conocemos de una forma de Estado que es capaz de proteger y respetar la dignidad humana. Ahora bien, lo que podemos decir es que, aun cumplido este requisito, las instituciones estatales pueden diseñarse de una manera que tiendan más o menos a respetar la dignidad humana. Y aquí me gustaría utilizar la fórmula objeto, que es una construcción dogmática también de la doctrina y la jurisprudencia alemana, como una orientación para el diseño de estas instituciones. Bueno, la fórmula objeto, en Alemania, rápidamente, en Alemania la dignidad se entiende no solamente como un principio, sino también se entiende como un derecho subjetivo, y además este derecho subjetivo se entiende como un derecho subjetivo de carácter absoluto, es decir, ninguna restricción es aceptada, cualquier intervención en el contenido protegido por la dignidad se entiende inmediatamente que constituye una violación de la misma. Por lo tanto, desde un principio se hizo evidente que era necesario encontrar formas, métodos que permitieran identificar intervención en el contenido protegido por la dignidad, y el más famoso es la fórmula objeto. También habló de esto Mauricio. Y la fórmula objeto básicamente lo que hace es proscribir la instrumentalización de los seres humanos. Es decir, la actuación del Estado que trate para la consecución de algún objetivo al ser humano como un mero objeto está prohibida. La actuación del Estado que ponga en duda la cualidad de sujeto de las personas humanas está proscrita. Esta fórmula, por cierto, no está exenta de críticas para tratar, digamos, la dogmática, la dignidad humana en Alemania, pero un balance ponderado dice que al menos entrega una orientación. Esta orientación es la siguiente: que mientras el Estado más trate al ser humano como sujeto, más respeta su dignidad. Ahora, ¿cómo el Estado puede tratar más al ser humano como sujeto al diseñar sus instituciones? Yo propongo aquí rápidamente al menos 3 criterios de diseño institucional. Consentimiento de las personas afectadas por una actuación estatal, transparencia y participación. Por supuesto, estos 3 criterios, su intensidad y su pertenencia se evalúan caso a caso.
Por ejemplo, en un proceso penal, el consentimiento al imputado no tiene relevancia, pero no hay objeciones o obstáculos para que se diseñe ese proceso y que incluya la mayor transparencia y la mayor participación posible de aquellas personas que están siendo afectadas por este proceso. Así podría haber muchos otros ejemplos. Y lo siguiente es decir que además esto depende en su mayor medida del desarrollo infraconstitucional. Es decir, la Constitución puede sentar las bases que orienten un diseño de instituciones de esta manera, pero tiene que estar entregado al legislador, por cierto, en mayor medida. 2 minutos. 2 minutos. Me voy. Bueno, esto lo dijo. Y la dignidad como principio constitucional, en la nueva Constitución diría 3 sugerencias básicas. Ubicación, 3 sugerencias básicas. Ubicación, convendría mantenerla en el umbral de la Constitución, en su artículo primero, dada su importancia. Sugeriría también que se diera preeminencia sobre los demás principios. Y finalmente, parecido a lo que dijo Isabel, sugerir una redacción austera, simple, disciplinada del concepto de dignidad. No es necesario y tampoco recomendable intentar definirla, intentar ponerle todos los adjetivos posibles que a uno se le ocurran, sino que lo ideal sería una conceptualización de la dignidad lo más austera posible. Y por último aquí, termino mis 2 minutos, futuro, dignidad humana bajo la vigencia de una nueva Constitución. Habría que decir que una nueva norma de dignidad humana surgía de un proceso legítimo dentro de una Constitución razonable y con una redacción, esta norma que sea de cierta manera, tiene mucho potencial, tiene muchas múltiples posibilidades como herramienta dogmática, pero depende, en último término, de que haya una adecuada, razonable, austera y disciplinada aproximación de los operadores jurídicos y también de factores estructurales como el diseño de la jurisdicción constitucional y las características del recurso de queja que nosotros tenemos, de la queja constitucional, que es el recurso de protección. Y finalmente, nueva etapa. La dignidad humana es una norma de una alta carga simbólica que puede servir a la comunidad política para iniciar un nuevo camino, para sanarse, para reconstruirse una sociedad que está relativamente fragmentada. Ahora, repetir que el respeto a la dignidad humana se garantiza a través de la totalidad del orden jurídico más que en una cláusula concreta, sin desmerecer la importancia de una cláusula que esté correctamente redactada. Por lo tanto, la más perfecta cláusula de la dignidad es letra muerta. Por ejemplo, si no tenemos justicia independiente, jurisdicción constitucional o pluralismo político. Eso es lo que, y con eso termino mi presentación. Muchas gracias. Excelente. Voy a dejar de compartir ahora. Muchísimas gracias, Augusto, por esta presentación. Me parece súper completa. Yo no sé cómo vamos a manejar las preguntas del público. Claudio, ¿tienes alguna sugerencia, alguna idea? Si es que hay preguntas. Yo tengo una pregunta, anticipo desde ella, pero también me gustaría saber cómo canalizamos eso. No, mira, a ver si en el chat no hay preguntas hasta el momento. Entonces, yo te aconsejaría ver si tú tienes algún comentario que quieras realizar. Si no hay preguntas, les podemos dar algunos minutos a los expositores para complementar o algún comentario final que deseen realizar. Excelente. Bueno, estoy atento al chat a ver si alguno de las personas del público tiene alguna pregunta. Voy a empezar yo tal vez para motivar un poco al público. Escuché atentamente todas las presentaciones. No me quedó muy claro si es que están todos más o menos de acuerdo, porque es un concepto realmente muy difícil de definir. Yo me acuerdo cuando estudié Derecho, me enseñaron muchísimo en la Chile el concepto de libertad, la igualdad, pero la dignidad parece ser un concepto más o menos nuevo, entonces entiendo esta dificultad en definirla. Parece un problema mundial. Mi pregunta es para todos, porque parece ser que la dignidad ocupa varias posiciones en el desarrollo de una nueva constitución, en el entendimiento de una sociedad. La dignidad puede ser un valor, la dignidad puede ser un principio,
La dignidad incluso puede llegar a ser un derecho subjetivo. Y en el contexto actual de la nueva constitución, del nuevo gobierno, creo que hay una distancia entre lo que dijo Augusto e Isabel sobre la austeridad y las expectativas de los chilenos respecto del concepto de dignidad. Con esto no quiero llevarlos a discutir la definición de dignidad con relación a estas expectativas, sino más bien entender cómo, como sociedad chilena, podemos discutir una nueva constitución que pareciera rodear el concepto de dignidad de materialismo simbólico, en el sentido de que la dignidad sirve para refundar el país, para terminar con los abusos al que hacía referencia Mauricio, pero al mismo tiempo la dignidad sirve para entregar ciertas prestaciones que nosotros como sociedad consideramos mínimas, esenciales. Por ejemplo, que una persona tenga acceso a una casa parece ser parte de la dignidad del ser humano, que a mí me parece evidente, pero también entiendo que en una sociedad, los recursos, en un país más bien, los recursos son limitados. Entonces siento que hay cierta distancia entre las expectativas que tiene la sociedad actual y la fórmula en que se debiese abordar la dignidad, o que pareciera ser la versión ideal de cómo abordar la dignidad. No sé qué opinan de este comentario sobre la distancia entre las expectativas de la sociedad chilena y cómo se entiende la dignidad o las fórmulas para redactar la dignidad de la nueva constitución. ¿Puedo comentar algo yo? Bueno, son muchas ideas. Tenemos muchos acuerdos aquí. Deberíamos redactar nosotros estos párrafos y proponerlos. Me gustó eso. Bueno, más allá de esa anotación, lo que ocurre es que, ¿recuerdan el estallido hasta que la dignidad se haga costumbre? Si uno le da vuelta a esa frase, que se repetía y se escribía en los muros, bueno, tiene mucho que ver con un tipo de trato generalizado en Chile, un trato vejatorio. Un trato vejatorio que comprende sin duda una acción estatal desnivelada, digámoslo, que no atiende las necesidades de los menos favorecidos, vivienda, salud, pero también tiene que ver con que ese trato vejatorio, humillante, es también una práctica de muchos privados. Y es por eso que reventó esta cuestión, y con esa palabra en la bandera. Vean, por ejemplo, una de las más elocuentes invocaciones a la dignidad en fallos que yo conozca, chileno, dice lo siguiente, por aquí lo estaba buscando. Dice casi exactamente: en este caso, el interés económico se superpuso a la dignidad humana, refiriéndose a la colusión de las farmacias en medicamentos para enfermedades crónicas que probablemente terminaron con la vida de muchos chilenos. Y que recién ahora, después de 10 años, una pequeña indemnización se recogió. Entonces, es evocadora, es potente, pero también tienen mucha razón las personas en invocarla, porque reconduce ese trato humillante, un trato humillante que uno ve del Estado, cuando va al hospital, cuando se enfrenta a la educación, desnivelada también, asimétrica, cuando hay que pagar las deudas, cuando los intereses en Chile son groseramente exorbitantes y nadie hace nada, anotocismo, bolas de nieve, etc. Bueno, es un trato, por eso, claro, que la dignidad tiene que ser costumbre, tiene que ser una forma de que que el Estado trate a las personas, pero que también entre privados. Vean, por favor, han pasado muchas cosas, pero estalló en definitiva un nuevo caso grosero de colusión que afecta a los más pobres de Chile, el gas, pagando 30% más durante años, siendo que los costos iban a la baja. Y alguien dijo por ahí con razón, un político, bueno, esto es lo que nos condujo al estallido. Bueno, eso es. Ahí están las colusiones de los pollos, también para los más pobres, proteína cárnica más consumida por los pobres,
de menos recursos del país, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que esta discusión, naturalmente, en la Constitución va a tener un rol, va a haber la tentación de, como dice con razón Isabel, de extenderla, de desarrollarla, de definirla, de aplicarla, tarea que es la labor de la ley y de los tribunales, como dice Augusto también. Hay una labor pendiente. ¿Se ha hecho algo? Sí, algo se ha hecho. Se ha avanzado un poquito en las leyes. Dignidad humana aparece como una categoría en la ley del consumidor hoy en día. ¿Eh? Y es curioso, si ustedes ven, yo estudié esa reforma, escribí algo sobre eso. Los sectores que defienden a los abusadores se opusieron tenazmente en la discusión parlamentaria que se incorporara la dignidad humana como categoría del daño moral. Bueno, eso es un dato elocuente, creo. Bueno, pero no me extiendo más porque no cedo la palabra. Quizás yo puedo complementar algo. Yo creo que la pregunta de Ricardo es un desafío para la convención en general por el tema de las expectativas, ¿no es cierto? Y lo vemos en esta materia y en muchas otras también. Y yo, bueno, mi aproximación es que mucho, un poco en la misma línea que decía Mauricio, mucho del concepto de dignidad en su tratamiento quizás más estoy buscando la palabra precisa, pero más corriente, en el fondo en la vida cotidiana, tiene que ver con muchos temas de política sectorial, políticas sociales, salud, vivienda, educación. Pero entonces una dimensión de eso va a tener que ser no solamente el catálogo de derechos sociales, a mí el catálogo de derechos sociales es quizás lo que menos me importa, más bien la institucionalidad que acompaña y que se diseña para acompañar esos derechos sociales con toda la complejidad que tiene la discusión sobre derechos sociales, para lo que viene después, ¿no es cierto? Eso por un lado. Por otro lado está lo que dice Mauricio, y que yo creo que es la dimensión mucho más difícil de abordar, que es la idea del trato digno. El trato digno no pasa necesariamente por diseños institucionales. Hay muchos temas que son culturales, y uno mira, por ejemplo, esto es súper interesante. No sé si alguien aquí ha leído el libro Desiguales, que es un libro que hizo el PNUD hace un par de años y que le pregunta a las personas si usted ha sufrido abusos y esos abusos de dónde vienen, ¿no es cierto? Ahí es muy interesante porque, por ejemplo, está toda la dimensión de abusos en servicios públicos. Consultorios, hospitales, atención al público, oficinas de instituciones públicas que tienen atención al público, y mucho de eso, por supuesto, pasa no solamente por la reforma que se haga al estatuto administrativo, sino también por cuestiones de relacionamiento, sobre todo con grupos vulnerables. Y ahí hay muchas cuestiones culturales, ¿no es cierto? Pero, como decía, hay una cuestión que es de diseño institucional, hay otras cuestiones que no necesariamente lo son, digo no necesariamente porque la jurisprudencia también ha marcado ahí unos cambios. Pero yo creo que esta es la pregunta sobre las expectativas va a ser quizás lo más difícil de manejar, no para ahora, no para este proceso, sino para la transición constitucional que venga después. Sobre todo por las expectativas que hay puesto en que este proceso resuelva todo. A ver, sí, yo creo que por eso hay que procesar la demanda social. Como bien dijo Mauricio, el concepto de dignidad va a seguir siendo un concepto movilizador de las personas, del pueblo, por decirlo así, en conseguir una vida mejor, una vida que esté acorde al trato que todas las personas merecen. Eso va a seguir existiendo. Y es muy fuerte, es un concepto que simbólicamente es muy fuerte. El desafío es ¿qué ocurre cuando ese concepto entra en una constitución? Para que sea funcional, para que sea una herramienta jurídica que permita
a los operadores jurídicos y en último término a los que toman las decisiones, a los jueces, tener una herramienta que otorga cierta certeza jurídica a la cual puedan recurrir, que tenga cierta disciplina, que la gente sepa qué significa. Entonces, y eso significa un trabajo dogmático de definir los contornos de la dignidad, es decir, definir cuál es su contenido, cómo interactúa con los derechos fundamentales. Eso es un trabajo, digamos, de dogmática constitucional, que en último término le corresponde determinar a la instancia máxima de definición constitucional. Ahora bien, por eso yo decía, entonces, además de la cláusula, es importante el diseño institucional. Entonces, esto de que hablaba Mauricio de la humillación, el concepto de dignidad como principio constituyente o como principio constitucional que inspira también al legislador el diseño de instituciones que al tratar a las personas como sujetos no las humillan, las tratan de acuerdo con su dignidad. Y ahí 3 criterios que yo mencioné eran consentimiento, participación y transparencia. Otro punto es cómo se respeta la dignidad entre privados. Entonces, la esfera de respeto de la dignidad, respetar la dignidad humana, significa que el Estado no puede violar la dignidad humana. Pero el Estado también tiene que proteger la dignidad humana y la protege de terceros que no son el Estado, que pueden atentar contra la dignidad humana de las personas. Eso lo hace el Estado a través del derecho infraconstitucional y especialmente a través del derecho civil y el derecho penal, y las cláusulas de la dignidad y la dignidad humana constitucional sirve como un criterio de interpretación, aquí el profesor Tarea debe saber mucho más que yo, como un criterio de interpretación de las cláusulas abiertas o indeterminadas del derecho civil, buenas costumbres, etcétera, lo que uno quiera poner, se tiene que llenar de contenido en base a la dignidad para decir conflicto entre privados. Pero ¿de qué nos sirve el derecho, un derecho civil que contempla esta interpretación o una cláusula de dignidad a nivel constitucional bellamente redactada si, por ejemplo, no existe una justicia civil expedita a la cual las personas puedan recurrir cuando están siendo abusados por otros privados? ¿De qué sirve? Eso es una manera, yo por eso digo que hay que ponerle ojo a eso, cómo estamos diseñando esas instituciones. ¿Cómo protegemos también que el Estado no viole la dignidad de las personas de manera que exista, por ejemplo, justicia administrativa, tribunales administrativos? Esas son las formas en que se concretiza la protección de la dignidad. Entonces, lo que hay que desviar un poco la atención o marcar el acento es decir, mire, la protección de la dignidad a nivel constitucional opera de manera que haya un diseño institucional que permita un orden jurídico que respete la dignidad de las personas. Y solamente por dar un par de ejemplos. Excelente. Augusto, terminaste tu comentario, ¿cierto? Sí. Ya, perfecto. Hay 2 preguntas del público que están difíciles, les advierto. La primera pregunta es, ¿cuál sería el límite jurídico social de la dignidad? O en otro sentido, ¿cuándo una demanda por dignidad deja de serlo? Esta persona, me imagino que está relacionando cuando una demanda por dignidad es, digamos, accesible a través de las herramientas del derecho y cuando deja de serlo y empieza a ser un reclamo moral. Y la segunda pregunta dice relación con cómo se resuelven los conflictos que presenta la noción de dignidad humana como estatus y otros derechos constitucionales. Y poner un ejemplo, el conflicto entre autonomía y dignidad, por ejemplo en el caso de la prostitución, la disposición del propio cuerpo y al mismo tiempo la protección del propio cuerpo, que es una cuestión que, por lo que he leído, ha analizado Mauricio Tapia de una forma un poco más profunda. Los dejo con esas 2 preguntas complejas, no sé si se les ocurre cómo responderlas. Yo puedo, son preguntas muy interesantes, pero muy difíciles de responder, ¿eh? Son nudos en definitiva.
Y tal vez una de las dificultades es que estos conceptos también tienen un componente evolutivo importante. Bueno, afecta la dignidad humana o a la condición humana el que autoricemos a las personas con asistencia o no a terminar con sus días. Bueno, antes no, o sea, antes afectaba, perdón. O se considera por muchos que afectaba, pero bueno, se está avanzando en el mundo en la eutanasia. Entonces ya es un límite que va corriéndose. Las personas pueden disponer de su cuerpo. Bueno, sí, no. Algunas partes del cuerpo indiscutiblemente, el pelo lo podemos vender. Las leyes en materia de donación de órganos, bueno, prohíben la venta, naturalmente, pero son cada vez más amplias. Todos somos donantes por defecto, por ejemplo. Y así puedo mostrar otro. ¿El cuerpo humano muerto tiene dignidad? Uno dice que no. Hay un fallo reciente muy importante que dice que la disposición del cuerpo debe tratarse con la dignidad que refleja la vida humana, incluso más allá del fin de nuestros días. Yo solo puedo dar esa idea acerca de límites evolutivos, ¿no? En definitiva. ¿Isabel o voy yo? No, dale, después voy yo. No, mira, a ver, habría que, no me acuerdo todas las preguntas, pero sobre el conflicto entre autonomía y dignidad. Lo primero que habría que decir es que la autonomía es parte del contenido esencial de la dignidad. O sea, hay tres elementos nucleares de lo que se entiende por contenido de la dignidad humana. Lo que tiene que ver con la integridad física de la persona y con su identidad, lo que tiene que ver con el ejercicio de su autonomía y de su capacidad de autodeterminación, y en tercer lugar, lo que tiene que ver con la dimensión más social, es decir, dignidad humana también contempla a que las personas no se le nieguen los recursos mínimos para llevar una vida acorde con su calidad de persona. Entonces la autonomía es una consecuencia de la dignidad. La autonomía tiene su fundamento en la dignidad también. Por lo tanto, no están necesariamente en contradicción y es una consecuencia muy importante. Ahora, en este caso en concreto, ¿cómo opera? Este caso, por ejemplo, del lanzamiento de enanos que hay acá. Aquí tenemos que ver que la dignidad puede actuar. La dignidad también es fundamento de la autonomía y también es un límite a la autonomía. Si nosotros viene esta persona y nos dice, mire, este es mi trabajo, entonces usted me está limitando, con fundamento en la dignidad, mi derecho al ejercicio libre del trabajo. Pero aquí lo que uno podría decir, hay diferentes criterios, que lo que está actuando no es que nosotros estemos limitando su autonomía para desarrollar una actividad económica, o sea, no estamos limitando su derecho a la dignidad o su dignidad, sino que la dignidad está actuando como un principio que en este caso protege la integridad de un grupo completo de personas que está afectados por esta actividad. Es decir, prohibimos el lanzamiento de enanos porque no afecta solamente la dignidad concreta de esa persona. Es decir, tú no puedes, lo que tú estás haciendo es indigno y por lo tanto lo vamos a prohibir, sino que decimos, con tu acto degradas a todo un grupo que puede ser visto que por sus condiciones personales puede ser ocupado para materia de juego. Es una primera distinción. La segunda distinción, criterio que se da en general para definir este tipo de casos, son aquellos tipos de cosas que involucran una renuncia permanente a la autonomía. El caso más evidente sería venderse como esclavo. ¿Por qué alguien no se puede vender como esclavo? ¿Y por qué podemos prohibir que alguien se venda como esclavo directamente basado en un principio de la dignidad humana? Es porque implica una renuncia definitiva de la calidad de persona, y lo que es caer en el principio de no contradicción, digamos. Violar el principio de no contradicción. Esos son dos criterios, digamos, que permiten resolver este tipo de casos
muy difíciles. Digamos. No sé si pude aclarar con eso. Yo solamente, a mí me parece que acá hay un nudo súper importante, y es un poco lo que yo traté de plantear, de casos que se han dado, como dice Mauricio, ¿no es cierto?, se han dado y la jurisprudencia ha ido cambiando, pero que también se van a mantener. Y bueno, yo vengo de una tradición muy liberal, pero me parece que hay un filo entre la interpretación de la dignidad como un concepto paternalista, pero creo que también se van a mantener parte de estos casos referido a tradiciones ancestrales de pueblos indígenas o costumbres propias de los pueblos indígenas. Algo de esto, ¿no es cierto?, hemos visto a raíz del caso, no sé si lo han seguido, de la Ley Pascua, ¿no es cierto?, y del caso que llegó al Tribunal Constitucional. Pero ahí yo creo que hacia adelante vamos a ver mayor discusión de ese tipo de casos y que está, ¿no es cierto?, en la tríada entre autonomía personal, dignidad y costumbre o derechos indígenas. Pero me parece que va a aparecer lo mismo a medida que se avance en algo que en Chile obviamente se ha avanzado muy poco, que son los derechos sexuales y reproductivos y también temas asociados al fin de la vida. Y entonces vamos a tener más discusiones y creo que va a ser interesante la interpretación judicial que a ello se haga para ver si va más por la línea de la autonomía personal o si detrás de eso hay una concepción de un estilo de vida que a mi parecer va contra una sociedad que defiende el pluralismo. Excelente. Bueno, muchísimas gracias por sus intervenciones. También muchísimas gracias al Ricardo, público. perdona, ¿puedo hacer una acotación? Es que Claro, claro. a lo que dice Isabel, todos los derechos fundamentales pueden ser limitados, pueden ser restringidos si cumplen con los requisitos para ello. La discusión es si ciertos derechos fundamentales pueden ser restringidos apelando directamente al principio de la dignidad humana. Pero todos los derechos en una sociedad plural, todos los derechos pueden ser restringidos por el Estado si se cumplen con los requisitos que la Constitución demanda. Entonces, el problema es la habilitación directa, sin mediación de la ley. Entonces, por ejemplo, la propiedad está garantizada. Las restricciones a la propiedad las definirá el legislador. ¿Puede el juez, no es un ejemplo muy bueno, pero puede el juez restringir la propiedad basado directamente en el principio de la dignidad humana sin mediación del legislador? Esa es la discusión difícil en estos casos, como lanzamiento de nano o este tipo de cosas. Por eso, en las sociedades plurales, o sea, todos los derechos fundamentales admiten restricción, excepto el derecho a la dignidad humana en alguna jurisdicción. Esa es la acotación que quería decir. ¿Cuál es la dificultad con la dignidad? Sí, bueno, ciertamente tiene mucho de valorativo. Yo no voy a exponer hoy día, no soy experto en dignidad, pero también entiendo que tiene mucho de valorativo. Entonces uno puede ir planteando más o menos el límite donde, como dijo Mauricio, las sociedades van evolucionando o van poniéndose de acuerdo democráticamente, incluso en lo que dice Augusto. Ahora, yo no sé si alguno de los panelistas tiene algún comentario adicional antes de cerrar. No, solo felicitarlos por esta iniciativa y muy interesante compartir el panel con Augusto, Isabel. Un placer. Muchas gracias por la invitación. Excelente. Igualmente, muchas gracias. Por supuesto, sumarme a los agradecimientos. Excelente. Yo también me sumo a los agradecimientos entonces. Un tema súper complejo, ciertamente, y no por complejo deja de ser muy importante. Así que vamos a dejar hasta acá esta sesión. Muchísimas gracias al público, a los expositores, a Claudio, al CED en general, por esta iniciativa, y nos vemos en el próximo evento que Claudio se los va a anunciar ahora. ¿Cierto, Claudio? Sí. Muchas gracias, Ricardo, muchas gracias Augusto, Isabel y Mauricio por habernos acompañado esta tarde en este seminario y que cierra un segundo año de ciclos de trabajo en materia constitucional, que en el caso del CER lo cerramos en el mes de enero con la presentación de un libro la semana pasada precisamente sobre distintos contenidos en materia constitucional. El libro
se llama Diálogos Constitucionales, Sistema Político de Descentralización y Control Constitucional, que lo pueden descargar en la página web del CED. Así es que muchas gracias por acompañarnos, y como bien decía Ricardo, nuestra próxima actividad que tenemos agendada para cerrar en el mes de enero dice relación con un seminario internacional sobre toma de decisión, territorio y evaluaciones estratégicas, desafíos y oportunidades y barreras, que es el próximo día miércoles 26 de enero, y también la inscripción y los mayores antecedentes lo pueden descargar en nuestra página web. Así es que de verdad, muchas gracias por las excelentes presentaciones de esta tarde, y muchas gracias a todos y todas por habernos acompañado el día de hoy. Excelente. Bueno, que tengan todos muy buena tarde. Gracias. Hasta luego. Chao, muchas gracias. Muchas gracias, adiós. Chao, chao.